Es la madrugada del 28 de octubre, año 2023. Hoy no es un día cualquiera para nosotros los cualquieras del universo. Hoy es el punto de partida de una de las mejores aventuras de mi vida. Es sencillo, un par de juegos de ropas, un par de pijamas, un par de zapatillas y un par de ideas para el camino. Amigos, aquí empieza Suena la Esperanza. Soy un muchacho nacido al sur de Ayacucho, en Perú, pero vivo en la ciudad de Ica. Hoy soy un ciudadano más del mundo que busca destacar en la música para dejar algo de mí en este maravilloso mundo al que le llamamos vida. Hoy desde aquí emprendo un viaje que podría salir bien o podría salir mal. Me gusta el desafío, sobre todo los desafíos que salen de mí contra mí. Hace unos meses empecé con mi carrera como artista musical. Me la di de estratega y tracé mi propio proyecto paso a paso para hacerlo. Hoy me toca viajar y encontrar a Andrés. Andrés es un productor que está vivo en algún lugar del mundo y me está esperando para producir Suena la Esperanza, que es mi primera canción que habla sobre el arte de vivir y dejarse vivir. En este viaje me acompaña Ale, mi novia. Iremos solo con nuestras mochilas, un par de ropas porque así lo requieren las condiciones de la travesía. Estaremos prácticamente con una sola ropa puesta varios días y si podemos la lavaremos en el camino para usar la otra. Quería llevar mi guitarra, pero Ale me convenció que lo más inteligente era dejarlo por esta vez. Entonces sin guitarra. Hey amigos, son las 3:40 de la mañana. Estamos a punto de salir de viaje. Estamos esperando el taxi. Vamos a viajar de madrugada, así que hemos descansado más o menos bien porque el viaje va a ser demasiado largo. Creo que sí. Creo que ya. Vamos, tenemos 20 minutos para llegar a la agencia. No sé lo que va a pasar. Solo sé que llevo en la mochila un montón de emociones y también mucha energía. Lo suficiente como para hacer todo lo que prometí, grabar y documentar todo lo que esté en el camino. Lo más importante será la satisfacción de volver con decir lo hicimos, lo logramos y vamos a ver qué pasa. No tenemos un jet o un helicóptero para llevar más cosas, así es que apenas llevaremos nuestros cuerpos. Me despido de la ciudad de Ica, la tierra del sol eterno, en la madrugada mirando su noche, sus calles y la bulla tenue que se escucha desde adentro del taxi. Gracias. Gracias. Y ahora sí vamos rápido. Oh. 17 y 18 son los asientos, ¿no? Es el último. ¿El de allá? Ven para vender la maleta. Cuando alguien como yo nace a través de un parto natural en algún punto aleatorio de este mundo, primero llora como todos los bebés, pero cuando aprende a dejar de llorar cuando algo le duele, empieza a entender la vida. Cuando alguien nace como yo y empieza a crecer, entiende que no solo vino a este rinconcito del universo llamado Tierra, solo a vivir menos de 100 años para morir. Desde que la música llegó a mis oídos de la infancia, supe que sería y haría algo grande. Lo llevo dentro desde siempre. Es una luz que me acompaña siempre. Lo que no sabía era cuándo iba a ocurrir ese evento. Hoy no sé si es tarde o aún es temprano, pero por lo visto hoy es el día donde empieza a suceder lo que la ciencia lo llamaría como lo inevitable.
llegamos a Lima, así que creo que nos quedamos acá a buscar un desayuno y luego seguimos con todo. Vamos a 5, Hildebrand. 6. Pucha, mi causa Hildebrand, muy caro. Debe bajarle que baje a 4. ¿Ah? Que lo baje a 4 ahí la Hildebrand. Ah, ya no baje ya. Va a subir más de eso. Usted sigue comprando periódicos. No, yo no compro, yo nunca compro, quiero averiguar qué pasa, nada más, yo por ver. Yo siempre compré en el comercio, o Hildebrand. Es caro ahorita, ¿no? Antes estaba más Ah, barato. si es que está un sol estaba a 60, 70. 50 inclusive. Ah, ahora está un sol. El COVID dice, el COVID la ha matado a la China. Acabamos de llegar a Lima hace un rato, no pudimos quedarnos mucho más, nos programamos así de rápido, estamos en el terminal del norte, en el terminal de Plaza Norte, porque nos vamos a otro lugar. Vamos, seguimos con el viaje, acá no es el destino final, tenemos que seguir. El bus iba a salir a las 10 y ya se han demorado un poco, debe ser, me dicen, por el tema del Señor de los Milagros que está en función en estos días, así que hay que esperar. Ahora sí, les cuento que nos vamos al norte, así es que el viaje no termina acá, nos vamos a algún lugar del norte y lo van a saber en el próximo episodio. Amigos, ahí viene una amenaza genuina de la naturaleza. Un huracán que va a sacudir absolutamente todo. O una lluvia que simplemente va a llover. Y no soy yo. Es el destino.